Mande, Valeria. No sé si se puede acercar un poquito más a su micrófono. Oximercuración, muy bien. En la oximercuración de alquinos, ¿cuáles son los alquinos que vamos a elegir sobre todo para tener una reacción que nos dé un mejor rendimiento? Los terminales. Correcto. Entonces, en ese caso de un alquino terminal y que ocurre una reacción de oximercuración, ¿qué producto vamos a obtener? ¿Se obtienen cetonas? Correcto, vamos a obtener cetonas. Y me parece que hicimos ejercicios. Por ahí les había dejado uno de tarea. Ya me mandaron varias personas. Entonces, les había dicho, el primero que me lo envíe bien tiene un punto, el segundo punto 75 y el tercero punto 5. Todavía me llegaron después otros resueltos. Déjenme checarlos y déjenme pensar si también les doy puntos. Pero los que ya tenían esos ya están considerados, ¿sale? Bueno. Después de esa reacción, ¿qué revisamos? La hidroboración, ¿no? Correcto. Y en la hidroboración, ¿qué característica tenía esa reacción? ¿Qué productos se obtienen? Cetonas y aldehídos. Bien. ¿De qué depende que obtengamos una cetona o un aldehído? De si es un alquino terminal y uno interno. Correcto. ¿Cuáles son los alquinos que vamos a elegir preferentemente para esta reacción? ¿Terminales o internos? Terminales, ¿no? También terminales, para que así nada más se dé la sustitución, la adición, en uno de los carbonos. ¿En qué posición es en donde va a ocurrir aquí la adición? ¿En la más sustituida o en la menos sustituida? En la menos. En la menos sustituida, bien, porque cuando utilizamos boranos, allí el impedimento estérico es un efecto que va a determinar el curso de mi reacción y también qué producto vamos a obtener. Entonces, por eso, en el alquino terminal se va a unir el borano y luego el oxígeno al carbono menos sustituido. ¿Y allí qué voy a obtener como producto? ¿Un aldehído? Bien, un aldehído. ¿Por qué se obtienen aldehídos o cetonas cuando ocurren estas reacciones de hidratación de alquinos? ¿Por qué no alcoholes, como en el caso de las hidrataciones de alquenos? Porque se da una oxidación. Pero también en alquenos. ¿Es por el equilibrio tautomérico que existe? Correcto. A ver, aquí el alcohol que se obtiene en alquinos, ¿de qué tipo es? ¿Es un alcohol así nada más o tiene una característica? Es un enol, ¿no? Exacto, es un enol. Y los enoles presentan equilibrios tautoméricos con la forma carbonílica, o sea, con la forma ceto. De ahí que se reordene. ¿Alguna pregunta de eso, chicos? ¿No? No. Ok. Bueno. ¿Y luego qué vimos? A los dienos. Dienos. A los dienos. ¿Cuáles son los dienos que dan reacciones diferentes?
O sea, los dienos que estamos trabajando nosotros, que estamos analizando. ¿Los conjugados? Los dienos conjugados. Bien, los dienos conjugados. Y allí decíamos que había dos tipos de adición que pueden ocurrir. ¿Cuáles son? La adición directa y la adición conjugada. ¿De qué otra forma los llamábamos a esas adiciones? ¿Era lo del producto cinético y el producto termodinámico? Sí, Son las correcto. adiciones 1, 2 y 1, 4. Exacto. Tenemos adición 1, 2 y adición 1, 4. Y de allí decimos que uno es producto cinético y otro es termodinámico. ¿Cuál es el cinético? ¿El 1, 2 o el 1, 4? El 1, 2. No, 2. Exacto, ese es el cinético. ¿Y el termodinámico? El 1, 4. El 1, 4. Y de ahí vimos nada más la reacción de hidrohalogenación. Y creo que allí nos quedamos, ¿no? Sí, profe. De hecho, sí vimos ejercicios. Ah, ok. ¿Sí acabamos los ejercicios? A ver, déjenme checar. Sí. Este ya es otra cosa. Déjenme, pongo la otra presentación. Bueno, ya la puse. ¿Ya se está compartiendo mi pantalla? Sí. Ok, ya. Llevamos un poquillo más adelante. Esto, ¿no? Estos fueron los últimos ejercicios que vimos. ¿Dudas? No, profe. Ok. Entonces vamos a ver otra reacción también para dienos conjugados, que es la formación de dialuros. Esta reacción, así como ocurría en alquenos y en alquinos, va a darse nada más para cuando tenemos bromo molecular o cloro molecular. Aplican las mismas características que habíamos visto para las otras reacciones. Lo que va a diferir aquí es el tipo de productos que se van a obtener. Ahora, si yo adiciono un equivalente, voy a obtener el dialuro, que puede ser mediante la adición directa, o sea, el producto 1, 2, o mediante la adición conjugada, que es el producto 1, 4. Si yo adiciono otro equivalente de halógeno, entonces voy a obtener el tetraluro. En cada uno de los carbonos donde estaba el doble enlace, allí me van a quedar los halógenos. Entonces, esta reacción sí se puede detener a que reaccione nada más un equivalente. Y les decía, el producto aquí también puede ser cinético, puede ser termodinámico. ¿De qué depende? Igual que para la hidrohalogenación, depende de las condiciones a las que se lleve a cabo la reacción. Nuevamente, la reacción de adición directa es el producto cinético. La de adición conjugada es el producto termodinámico. Entonces, la adición directa requiere temperaturas ¿qué? ¿Bajas o altas? Bajas. Bajas. Y la conjugada, Temperaturas altas. temperaturas elevadas. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es el mecanismo. Y ustedes me van diciendo. Tenemos un halógeno molecular, que puede ser bromo molecular o cloro molecular. Allí, ¿qué va a pasar, chicos? Se van a formar cargas parciales en los halógenos. Bien. Y ahora va a ir de el doble enlace al halógeno con carga positiva. Bien, muy bien.
Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con este enlace? Se va a dar una ruptura heterolítica. Muy bien. ¿Y qué más va a pasar? Me falta un paso. Cuando se rompe este enlace pi, ¿aquí qué quedaría? Un carbocatión. Bien. Y entonces, ¿qué puede pasar si ya se unió el halógeno al carbono adyacente? Se vuelve a unir, ¿no? O sea, se crea como un triangulito. Ajá, se crea un ciclo de 3 átomos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese ciclo de 3 átomos? Con el halógeno con carga positiva. Carbenos. ¿No? ¿Ion alunio? Ion alonio. Este sufijo onio lo que significa es tengo una carga positiva. Entonces, este es un halógeno con carga positiva, por eso se llama así, alonio. Por eso también el oxonio se llama así, porque es un oxígeno con carga positiva. O el amonio, un nitrógeno con carga positiva. ¿Vale? Ahora, para obtener el producto 1, 2, ¿qué pasaría? Chicos. Que el halógeno que está, bueno, el ion alionio, el hidrógeno, se llevara más bien el hidrógeno, el halógeno, se llevara ¿El haluro? se llevara el par de electrones. Ah, bueno, yo digo de la cadena. Entonces, Ah, ok. Se queda con el par de electrones. ¿Por qué se queda con el par de electrones? porque tiene carga parcial, bueno, deficiencia de electrones. Ajá, aquí tenemos 2 carbonos con cargas parciales. Si esto está positivo y tengo un ion haluro, ¿qué seguiría? Que el ion haluro se uniera a la carga más parcial más positiva. Exacto. Y ahora sí, al mismo tiempo, Que se recogieran los electrones hacia el halógeno. muy bien. ¿Emilio? Sí, Muy bien, Emilio, gracias. Bueno, entonces así obtenemos el producto 1, 2, el producto de adición directa, que es el producto cinético. Para el producto termodinámico, ¿cómo le harían? Aquí no se formó carbocatión. ¿Sería otra vez la resonancia para poder estabilizar cargas parciales positivas? Ok, más o menos. Nada más que aquí, si yo pongo el doble enlace, si recorro el doble enlace de aquí para acá, este carbono, vamos hasta acá. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1. 1, bien. Entonces aquí sigue teniendo ese hidrógeno porque ese enlace no lo hemos roto. Entonces, este carbono, ¿cuántos enlaces ya tiene? 4. Bien. Entonces, por eso yo no puedo nada más cambiar este doble enlace de posición para acá. Porque si hago eso, este carbono me estaría quedando con 5 enlaces, que pentavalente y no se puede. Entonces, más o menos, ¿qué tendría que pasar para que yo cambie de posición este doble enlace y que esto no me quede pentavalente? ¿Formar un carbanión? No. Que migre el hidrógeno. Pero el hidrógeno en general migra cuando tenemos carbocationes y aquí no se formó carbocatión. Sería en este caso que el par de electrones que une al halógeno con el carbono se rompe ese enlace y ese par de electrones se los quede el halógeno y de esa forma nos quedaría aquí un carbono con carga parcial, con carga formal positiva, perdón, y podría ahora sí darse la resonancia. Correcto. Y entonces si se da la resonancia y pongo aquí el doble enlace, aquí ¿qué carga me queda?
positiva, sería un carbocatión. Bien. Y entonces lo que va a ocurrir aquí es que se dice que la adición es una adición conjugada. Todo va a pasar al mismo tiempo. El haluro se va a adicionar a la posición 4. Cuando ocurre eso, como ese carbono queda con 5 enlaces, uno se deslocaliza. ¿Cuál se puede deslocalizar? ¿El sigma o el pi? El pi, ¿no? El pi. Y entonces forma el doble enlace acá donde ustedes me dijeron. Pero como aquí se forman 5 enlaces y no se puede, entonces uno se tiene que romper. Y ya por ahí Daniel les dice, se tiene que romper el enlace entre el carbono y el halógeno. ¿Quién se va a quedar con ese par de electrones? El halógeno. El halógeno. Bien. Y entonces allí obtengo mi producto de adición conjugada, el producto 1,4. Si se dan cuenta, para yo requiero más energía porque estoy trasladando este doble enlace en varios pasos para acá y promoviendo acá la ruptura. Entonces, al requerir más energía, por eso se dice que es el producto termodinámico. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, Miss. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Le puedo cambiar? No. Me Permítame avisan. tantito. Sí, me avisan, por favor. Ya, por favor, gracias. Ok, ¿los demás ya le puedo cambiar? Sí. Ya, profesora. Ok. Y acá hay unos ejercicios. Entonces estos los puse en el Jamboard, que son estos dos. ¿Sí tienen el Jamboard? Ah, sí, ya ingresaron. Bueno, entonces aquí hay que dibujar para estas reacciones cuál es el producto cinético, cuál es el termodinámico y bajo qué condiciones se promueve cada uno. O sea, ahí nada más hay que ponerle temperatura alta o temperatura baja. ¿Sale? Y si tienen dudas me dicen, aquí estoy. Profesora, para el primero, bueno, para ambos, ¿se pueden atacar al mismo, más bien a cualquier doble enlace o hay impedimentos estéricos que se atacan menos impedido o cómo sería ahí? No, aquí el impedimento estérico no afecta mucho la reacción porque la formación del ion bromonio aquí es sobre carbonos con hibridación sp2, o sea, este está plano. Ahora, ya que se forma el ion alonio, nada más sería adicionar el bromuro del lado opuesto. O sea, se puede obtener mezcla, pero si no ponen la mezcla, no pasa nada. Ok, gracias. Y aquí es indistinto.
Más que el impedimento estérico, lo que sí puede llegar a influir en dónde se da más la reacción, sobre todo la 1,2, porque la 1,4 va a dar igual, independientemente en cuál comiencen. Pero la 1,2 va a dar en donde se genere el ion alonio más estable. Y el ion alonio más estable, como generan cargas parciales positivas en los carbonos, el ion alonio más estable va a ser el ion alonio más sustituido. Creo que, así pensándolo, creo que esa era su pregunta. Bueno, sí, ¿por dónde atacaba primero era la pregunta? Ok. Sí, va a generarse primero el ion alonio más estable. El más estable será el más sustituido. Y ya de ahí forman el producto 1,2. Y el 1,4, independientemente de dónde empiecen, van a obtener lo mismo. Ok, gracias. No, de nada. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Todos llegaron a eso, chicos? Sí, maestra. Muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. Y ya ambos ejercicios están correctos. ¿Todos llegaron a eso, chicos? Maestra, solo que el de abajo es con cloro.
Ah, sí es cierto, tiene toda la razón. Aquí eran cloros. Entonces vamos a cambiarle los bromos por cloros y listo. Gracias. Ah, ya. Muy bien, chicos. Gracias. ¿Alguna duda que tengan? No, maestra. Ok. Voy a regresar a la presentación para quienes están en el Jamboard. Y con esto acabaríamos la adición electrofílica de dienos, pero la que es clásica. Vamos a ver nada más ahora sí la última, que es la de Diels-Alder. A ver, permítanme tantito. Con papá. Ya, perdón, chicos. Ok. La reacción de Diels-Alder es una reacción que se dice que es una cicloadición. Cicloadición es toda aquella reacción que va a generar un producto, como su nombre lo indica, cíclico. O sea, vamos a formar anillos. En este caso, ese producto cíclico se trata de un aducto. ¿Han oído ese término, aducto? No. Bueno, un aducto es un producto de una reacción en el que se conservan todos los átomos de los reactivos. Entonces, por ejemplo, y también se conserva la forma en la que están distribuidos. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono y ese carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Este que estoy señalando. 2. 2. Y eso, ¿y aquí cuántos tiene? 2. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1. Y este también tiene 1. Aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? 1. Y acá también hay 1. Entonces, si se dan cuenta, este carbono es este carbono y estos dos carbonos son estos dos carbonos. En este producto cíclico se conservaron todos los átomos y se conservaron también como en la misma disposición tridimensional. O sea, este carbono sigue estando como en esa misma distribución. Este era un dieno, ese cis. Acá también conserva esa distribución como cis, digamos. Entonces, ese es un aducto. Un aducto es el producto de una reacción en donde se conservaron todos los elementos de mis reactivos y que están conservando la misma topología, le llaman, la misma posición, las mismas regiones en el espacio. ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. La formación de aductos es una reacción que seguro ustedes van a ver mucho más adelante y ya nada más les van a decir, se forma un aducto, porque muchos compuestos que son cancerígenos o que causan mutaciones en el ADN, lo que hacen es formar aductos. Entonces, ¿qué es lo que dicen allí? Ah, pues que el compuesto X, que era el cancerígeno y que fue el que formó el aducto, generó algo en el ADN, formó enlaces con el ADN en donde se conservaron todos los átomos del ADN y todos los átomos del compuesto que se adicionó. Y en general son reacciones así de adición. Entonces, eso es un aducto. Ahora, para que ocurra la formación de este aducto, se necesitan dos reactivos. Un alqueno, al que vamos a llamar dienófilo, que también puede ser un alquino, o sea, algo con electrones pi, y un dieno. Y la reacción ocurre en general catalizada por calor o por luz.
Entonces aquí puede ser luz ultravioleta o también puede ser luz visible, dependiendo de la reactividad de lo que tenga yo acá. Entonces se dice que es catalizada por temperatura, o sea, es una reacción termocatalizada o una reacción fotocatalizada. Ahora, esta es una de las únicas reacciones que ocurren sin nada más. Nada más pongo el dienófilo, la caliento y me genera el producto. No necesito presencia de ácidos, ni presencia de bases, oxidantes, reductores, otros catalizadores, no. Únicamente con esto, bajo condiciones muy leves, o a veces sí se calienta más, pero no más de eso. Siempre me va a generar mi compuesto, que es un compuesto cíclico. Entonces, cuando esta reacción ocurre, siempre voy a tener al menos un ciclo más de lo que yo empecé. Por ejemplo, aquí no había ciclos, en mi producto hay un ciclo. Ahora, al alqueno yo le voy a llamar dienófilo y el dieno se sigue llamando dieno. Dienófilo porque es un reactivo, un sustrato que suele reaccionar con compuestos en donde tengo dobles enlaces conjugados, o sea, un dieno. ¿Hasta allí sí me explico, chicos? ¿Cómo vamos? Todo bien, Sí, profesor. profesora, todo bien. Ok. El mecanismo de la reacción. Aquí lo que va a ocurrir es que el dieno va a actuar como un nucleófilo y el alqueno va a actuar como un electrófilo. Entonces, cuando planteo mi mecanismo de reacción, mi primer flechita, ¿de dónde tiene que salir? Del nucleófilo hacia el electrófilo, que sería en alguno de los dos enlaces pi. Exacto. Entonces, cualquiera de estos dos enlaces se va a adicionar a uno de los carbonos de mi electrófilo. Y luego eso va a promover que ahora este doble enlace genere un enlace con el otro carbono del extremo del dieno. Para que aquí no me queden 5 enlaces, lo que va a ocurrir ahora por último es que el enlace pi, del dieno que me quedaba, va a generar un doble enlace acá, en el centro del dieno. Esa reacción es una reacción concertada. Y bueno, como está ocurriendo en la misma cara, entonces, ¿cuál es la estereoquímica de esta reacción? ¿Sí? Sí. Aquí algo importante es que la reacción ocurre mediante un estado de transición cíclico en donde se van reagrupando todos los enlaces pi. Por ejemplo, este enlace pi se reagrupa para formar un enlace sigma, este enlace pi se reagrupa para formar este enlace sigma, y este enlace pi se reagrupa para formar otro enlace pi. Entonces, todos los enlaces pi están interactuando entre sí. Y el estado de transición, les decía, es un estado de transición cíclico. Al tipo de reacciones que ocurren mediante un mecanismo así, les llamamos reacciones pericíclicas. Y no quiere decir otra cosa, más que tiene ese estado de transición cíclico y que todos los enlaces están formando y rompiendo de manera concertada. ¿Vale? Ya de ahí, pues ya nada más es formar el producto, que es el aducto. Y esa es toda la reacción. Es todo el mecanismo. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok. ¿Le puedo cambiar? Sí. Sí. Ahora, hay ciertas convenciones. Cuando hablamos de reacciones pericíclicas, muchas veces van a encontrar que las reacciones se describen de dos formas. Una de ellas es en cuanto a cuántos electrones están participando. Y eso se pone entre corchetes. Y la otra convención es en cuanto a cuántos átomos están participando.
Y cuando se habla de esta, de los átomos, se pone entre paréntesis. Entonces, vamos a ver para la Diels-Alder. En la reacción de Diels-Alder, ¿cuántos electrones de cada sistema están participando? O sea, ¿cuántos electrones de aquí? 4. 4, 2 de cada enlace pi, ¿sí? Entonces son 2, 4. ¿Y del dienófilo? 2. 2. Bien. Entonces, por eso, si se ponen a buscar, van a ver que la reacción de Diels-Alder está descrita como una reacción de 4 más 2, porque son 4 electrones del dieno y 2 electrones del dienófilo. ¿Sí se entiende de dónde salió ese 4 más 2? Sí, profe. Ok. Ahora, esta convención, cuando es de electrones, les digo, va entre corchetes para distinguirla de esta de acá abajo. Cuando hablamos de los electrones que están participando en la cicloadición, esto nos va a ayudar a conocer cómo es el mecanismo. Como son 6 electrones y los electrones que están reaccionando están en enlaces, y cada ruptura o cada movimiento en estas reacciones son por rupturas heterolíticas, o sea, yo muevo de 2 en 2, ¿cuántas flechitas van a describir el proceso? Si acá son 4 más 2. 3. 3 flechitas. Entonces, cuando vemos la convención de electrones, esa convención nos ayuda a conocer cuántas flechas tengo que poner yo para poner el mecanismo de reacción. ¿Vale? ¿Sí me explico, chicos? Sí. Ok. La otra convención es la de átomos. Y la de átomos dice, ¿cuántos átomos de acá participaron en la formación del producto? Dos, ¿no? ¿Perdí carbonos? No. ¿Tú no es 4? 4. ¿Y de acá? 2. 2. Entonces, aquí en este caso, también la convención de átomos nos dice que es una reacción de 4 más 2. Cuando hablamos de la convención de átomos, lo que nos va a indicar o para lo que nos va a servir utilizar esta es para saber de qué tamaño es el anillo que voy a obtener. Entonces, en este caso, son 4 carbonos más 2 carbonos o puede ser también heteroátomos. Entonces son 6 átomos al final en el anillo de mi producto. ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. Okay. ¿Dudas? ¿Las letras L y M significaban algo? Ah, números. Es Ah, un número L y un número M. bueno, sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? No, profe. Ok. Esta no es la única reacción de cicloadición que vimos. Ya ahorita nosotros hemos revisado al menos otras dos. Por ejemplo, esta, una adición de carbenos también es una reacción de cicloadición. Ahí también se conservaron todos los átomos y se formó un aducto. Y también pasa por un estado de transición cíclico donde se van formando enlaces, ¿no? Y se van rompiendo enlaces pi. Ahora, si vemos estas convenciones, la convención de electrones, ¿cómo me quedaría para una adición de carbenos? ¿Cuántos electrones participan en Sería la 2 y reacción? 2. 2 Sería más 2 2. más Exacto. 2. Exacto. La de electrones es 2 más 2. Eso implica que cuántas flechitas tengo que poner para determinar mi mecanismo. 1. 2. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Una o dos? 2. 2. Dos. Una por cada par de electrones. Aquí son 4, entonces van 2 flechitas.
¿Sale? Sí. Ok. Y la convención de átomos, ¿cómo iría acá? 2 más 1. 2 más 1. Son estos dos del alqueno más 1 del carbeno. De ahí que mi ciclo sea de 3 átomos, que eran los ciclopropanos. ¿Sí, chicos? Maestra, en ese caso ahí únicamente se ponen los átomos que participaron. Correcto. Ajá. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? No, profe. Y la otra reacción de cicloadición que ya habíamos revisado es la ozonólisis en el primer paso. Aquí pueden ser diferentes. Puede ser un átomo A, B o C que sean iguales o distintos. En la ozonólisis, todos estos son oxígenos. Una ozonólisis es una reacción de cicloadición 1,3. ¿Por qué? Porque los que están reaccionando son, digamos, los extremos. El extremo de un sistema de 3 átomos y el otro extremo que sería el átomo 3 o el carbono 3. En el caso de la ozonólisis es el oxígeno 3. Y se dice que es dipolar porque tenemos cargas. Aquí sí hay cargas opuestas en la molécula, entonces tenemos un dipolo. Ahora, ¿cómo iría según la convención de electrones esta reacción? ¿Cómo la consideraríamos? ¿Sería igual 4 más 2? Sería igual 4 más 2. Serían 2 electrones del enlace pi, 2 electrones que estaban libres acá, van 4, y de este lado nada más hay 2. ¿Cuántas flechitas irían para el mecanismo? 3. 3. 3. Con esas 3. Bien. ¿Y la convención de átomos? Ahí en ese caso sería 3 más 1. De este lado, ¿cuántos son? 3 más 2. Eso, 3 más 2. Entonces, de este lado fueron 3 átomos los que participaron, de este lado son 2. Entonces, el anillo que yo voy a obtener es de 5 átomos, como el monosólido. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Le puedo cambiar? Sí. Ok. Bueno, entonces, durante... Profesora, creo que Dígame. alguien dijo que no. Ah, perdón, es que no lo escuché, perdón. Ay, perdone. Es que no lo escuché y no veo el chat. Entonces, si lo pusieron en el chat, no lo veo. Me avisan, porfa, cuando le pueda cambiar. Ok, bueno, ahora sí. Para la reacción de Diels-Alder, durante mucho tiempo, no se tenía definido cómo es que ocurría. Si el dieno era el nucleófilo o lo era el dienófilo, ¿no? ¿Quién era el nucleófilo de las dos especies? ¿Quién era el electrófilo? Entonces, para plantear el mecanismo, pues nosotros siempre iniciamos en el nucleófilo, pero al no haber determinado quién era el nucleófilo, pues había muchas ambigüedades cuando se planteaba el mecanismo. Y entonces, incluso se llegó a decir que era indistinto, que las flechitas, acá cuando planteamos la reacción, estas, que podían seguir cualquier secuencia indistintamente y que no importaba, mientras indicaran que se generaba un ciclo. De ahí que todavía algunos libros de texto así vengan y digan que la orientación de estas flechas no importa. Es más, algunos libros incluso dicen que la secuencia de estas flechas siempre es en dirección de las manecillas del reloj, pero no siempre es así. ¿De qué depende? De quién es mi nucleófilo y quién es mi electrófilo. Entonces, ¿eso cómo se sabe? Se sabe con base a cómo es que está ocurriendo mi reacción.
Y la clase pasada les estaba comentando, si queremos nosotros analizar una reacción así más adecuadamente, lo mejor sería ver cómo interactúan sus orbitales moleculares, cómo interactúa el orbital HOMO con el orbital LUMO de la otra especie. Entonces, por eso es que vimos la clase pasada estos orbitales. Entonces, ya que se hace un análisis de los orbitales moleculares del dieno y del dienófilo, ya se puede entender quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo. ¿Y por qué? Entonces vamos a hacer ese análisis. Y aquí en la reacción de Diels-Alder tenemos dos especies. Tenemos al dienófilo, que es un alqueno o un alquino, y tenemos al dieno. Entonces, vamos a ver cómo son los orbitales moleculares de cada una. Para el dienófilo, mejor primero. Para el dienófilo, ¿cuántos electrones pi tiene? 2. 2. Bien. Entonces, esos electrones pi los tiene ubicados en un orbital molecular ¿de qué tipo? P. P. También pi, ¿no? Acá son pi. Ya que es molecular, ya es pi. Entonces, cada uno de esos electrones primero está ubicado en orbitales atómicos p. ¿Cuántos orbitales atómicos p tiene este? Para formar un enlace pi. 2. 2. Bien. Y cuando yo combino esos dos orbitales atómicos, ¿cuántos orbitales moleculares voy a obtener? A ver, chicos, la clase Igual pasada dos. me dijeron, eso, igual 2. La clase pasada me dijeron que todo claro. ¿Qué pasó? No se me formaten. Entonces, acuérdense, la suma de orbitales atómicos va a ser igual a la suma de va a ser igual a orbitales moleculares. Ahora, el número de orbitales atómicos que se están combinando es igual al número de orbitales moleculares que voy a obtener. Si me dicen, aquí tengo 2 electrones pi que formaron el enlace pi y cada uno estaba en un orbital atómico p. O sea, tengo 2 orbitales atómicos p. Y lo sumo. ¿Cuántos orbitales moleculares voy a obtener si sumé 2 atómicos? Dos. 2, pero con confianza, chicos. 2, ¿sí? Si yo sumo 2 orbitales atómicos, obtengo 2 orbitales moleculares. Si sumo 3 orbitales atómicos, ¿cuántos moleculares obtengo? 3. 3. Si sumo 4, 4. si sumo 1000, 1000. 1000, ¿sí? Lo que meto es igual a lo que saco, ¿vale? Entonces, si meto 2 orbitales atómicos, voy a sacar 2 orbitales moleculares. Y esos orbitales moleculares ya no les llamo P, ahora les llamo pi. Y uno es un orbital pi de enlace y el otro es un orbital pi de antienlace. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, maestra. ¿Qué pasó, chicos? De veras. Bueno, este tenía 2 electrones pi y los voy a colocar en el de menor energía, porque ese es el más estable, es el del estado basal, etc. Entonces, por eso van acá. Ese es para el dienófilo. Para el dieno. ¿Cuántos electrones pi tiene? 4. 4. Y esos 4 está cada quien en un orbital atómico p. O sea, tengo 4 orbitales atómicos p. ¿Cuántos orbitales moleculares voy a obtener? 4. 4. 2 de enlace y 2 de antienlace. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Ok. Ahora, cuando ocurre una reacción, lo que va a pasar es que van a interactuar los orbitales
HOMO de uno con el orbital LUMO del otro. Y aquí tenemos, cada quien tiene su orbital HOMO y tiene también cada quien su orbital LUMO. Para el dienófilo, ¿quién es el orbital HOMO? ¿El pi1 o el pi2? El pi1. ¿Sí, chicos? ¿Todos? Sí. Y este, Sí. bien, muy bien. ¿Y este Sí. pi2, qué orbital es? LUMO. Lumo. Muy bien, muy bien. Gracias. Para el dieno, ¿quién es el HOMO? Toda la razón. El pi Dos. subíndice 2. 2. El pi subíndice 2. ¿Y el LUMO? El 3. El 3. Muy bien. Entonces, estos son los orbitales HOMO y estos son los orbitales LUMO. ¿Sí, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Entonces, para que ocurra mi reacción, yo tengo allí dos opciones. O reacciona el orbital HOMO del dienófilo con el LUMO del dieno, o al revés, el LUMO del dienófilo con el HOMO del dieno. ¿Vale? Esas son mis dos opciones. Vamos a analizar cuál es la que va a pasar. Y eso lo vamos a analizar con base en cómo son estos orbitales. Entonces, si reacciona el orbital, creo que puse primero el HOMO del dienófilo con el LUMO del dieno, lo que yo voy a tener es esta figura aquí. Este es el HOMO del dienófilo y este es el LUMO del dieno. ¿Sí lo ven? O sea, estos dos están en fase, rojo, azul, rojo, azul. Y acá tenemos los dos del centro en fase y los dos de los extremos fuera de fase. ¿Sí se ve bien, chicos? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. O sea, esta combinación es esta. Ahora, les pregunto, así como están estos orbitales, ¿podrían formarse enlaces aquí y aquí o no? Sí, ¿no? ¿Segura? Fíjese, acá donde se forman enlaces, ¿cómo están los lóbulos? O acá. Así donde está la sombrita, es que ahí sí son interacciones constructivas. La interacción constructiva es interacción de enlace. Entonces, aquí cómo están los lóbulos cuando hay interacción constructiva. Como del mismo color, ¿no? Exacto. ¿Aquí qué pasó? No están del mismo color. Sería una Entonces, interacción de no enlace. exacto. Aquí la interacción sería una interacción de no enlace, como las que se observan acá, en donde están los nodos. Entonces, así como están estos orbitales, ¿podría formarse un enlace entre este carbono y este otro? ¿Y entre este y este? ¿O no? No. No. Ok, bien. ¿Sí lo ven todos, chicos? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, maestra. Ok. Eso quiere decir que este dienófilo no es el que está donando el par de electrones, o sea, este no es mi nucleófilo, porque esa interacción no me va a generar aquí enlaces. Entonces, vamos a ver ahora la otra interacción, la del orbital LUMO del dienófilo con el HOMO del dieno. Y los vamos a organizar aquí también. Entonces, el LUMO del dienófilo es el lóbulo azul y el lóbulo rojo y el lóbulo rojo y luego el azul. Y el HOMO del dieno es este, donde están los dos azules aquí en una interacción en fase y acá están los rojos en fase. Y ahí les pregunto, ¿podrían generar enlace aquí y acá? Sí. 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 Y entonces, la interacción que me permite generar el enlace para el producto es esta, la de el HOMO del dieno con el LUMO del dienófilo. El HOMO es el que tiene electrones, o sea que este es mi nucleófilo y este es mi electrófilo.
que es la especie deficiente de electrones en este orbital. ¿Sí, chicos? ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Le puedo cambiar? Sí, profe. Entonces, por aquí hay un videito de cómo pasan ahí la transición. Entonces, se los voy a poner. No trae sonido. Entonces, ahí está el dieno. Tiene su orbital HOMO, su orbital LUMO. Y ese es el dienófilo. Allí mi dienófilo, si se dan cuenta, también es cíclico. Entonces, ambos son cíclicos. Entonces, del HOMO del dienófilo al LUMO del dieno no se puede. Del LUMO del dienófilo al HOMO del dieno sí se puede. Y el que forma el enlace primero es el dieno, el que es el nucleófilo. ¿Sí, chicos? Sí. profesora. Ok. Bueno. Entonces, ya dijimos, ¿el dieno quién es? ¿El nucleófilo o el electrófilo? El electrófilo. El nucleófilo. Regresamos tantito. ¿El dieno quién es? El nucleófilo, el que tiene electrones, ¿sí? El que tiene electrones es el que va a buscar reaccionar con lo positivo. Lo positivo está en los núcleos. Entonces, este es mi nucleófilo y este, el dienófilo, es mi electrófilo. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, primero, para que mi reacción se dé, yo necesito ciertas consideraciones de mi nucleófilo y de mi electrófilo. Para el nucleófilo, que es el dieno. Ese habíamos establecido que por ser un dieno conjugado puede adoptar diferentes conformaciones y que esas conformaciones las podemos llamar S-cis o S-trans. La conformación que va a reaccionar en Diels-Alder tiene que ser la S-cis, siempre, porque la reacción de adición es una reacción concertada y aparte tiene estereoquímica sin. Entonces necesito que estos dos carbonos se encuentren del mismo lado. De ahí que nada más va a ocurrir la reacción cuando se adopte esa conformación en mi dieno. ¿Sale? Sí. Bueno. Ahora, ese dieno decimos, es mi nucleófilo. Entonces, van a existir sustituyentes que hagan más reactivo al dieno para la Diels-Alder. ¿Qué tipo de sustituyentes creen que necesite para hacerse más reactivo, para favorecer su carácter nucleófilo? ¿Algún donador de electrones, tal vez? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pues es que, o sea, los nucleófilos son normalmente con carga negativa, entonces necesitan más electrones, ¿no? Entonces necesitamos un donador de electrones. Exacto. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, los mejores dienos van a ser especies que tengan donadores de electrones, porque esos donadores de electrones van a hacer a mi dieno más rico en estas partículas, los van a hacer más negativos, digamos. Y si son más negativos, van a ser todavía más afines a los núcleos. Entonces, por eso, si mi dieno tiene grupos electronadores, va a ser un mejor sustrato para la reacción de Diels-Alder. ¿Hasta allí dudas, chicos? No. Bueno.
Y el dienófilo, si este era el nucleófilo, ¿el dienófilo qué es? Electrófilo. Un electrófilo. Y entonces también aquí los sustituyentes que tenga pueden hacer que sea un mejor sustrato para Diels-Alder. Aquí, ¿cómo queremos que sea el dienófilo? Si es electrófilo. ¿Mande? Que sea aceptor de electrones. Que sea aceptor de electrones, bien. Que sea más positivo o más negativo. Más positivo. Más positivo. Más positivo. ¿Qué tipo de sustituyentes hacen a un átomo más positivo? Electroatractores. ¿Sale? Electroatractores. Entonces, si yo tengo sustituyentes electroatractores en mi dienófilo, voy a tener un mejor dienófilo. Entonces, díganme un electroatractor. Un halógeno. Un halógeno, por ejemplo. Otro. ¿Un grupo nitro? Un grupo nitro. Por otro. Ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos, grupos carbonilo. ¿Sale? Entonces acá hay ejemplos de buenos dienófilos y todos estos dienófilos tienen grupos que son electroatractores. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No. ¿Le puedo cambiar? No. Permítame. Me avisan, por favor. Gracias. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo se predicen los productos de la reacción? Aquí depende de cómo son mis sustratos, el producto que voy a obtener. Entonces, aquí tengo a mi dieno y a mi dienófilo. Este es mi dieno, este es mi dienófilo. ¿Cómo va mi reacción? ¿Cómo va mi mecanismo? Sería que alguno de los electrones ataca al electrófilo y luego los otros electrones pi pasan al otro carbono y como ambos tienen hibridación SP2, el doble enlace se pasa al enlace entre carbono a carbono. Exacto. Y entonces allí se genera mi producto. ¿Sale? Aquí, en mi producto, no importa si yo lo dibujo así o si lo dibujo así. Es lo mismo, es el mismo compuesto. ¿Sale? Ahora, si yo tengo este dieno y este dienófilo, ¿cuál va a ser mi producto? Chicos, ¿cómo va a ser mi producto? Va a ser un ciclo, ¿no? Con un grupo carbonilo. Ajá. Y del otro lado, ¿qué va a tener? Una insaturación. Una insaturación. Entonces, nuevamente, el dieno actúa como nucleófilo, se adiciona al dienófilo, se cierra el ciclo y se deslocaliza el par de electrones pi. Entonces, tenemos un ciclo hexeno que en posición 1 tiene a un carbaldehído, un aldehído. ¿Sí, chicos? Y aquí es lo mismo si lo dibujo así o si lo dibujo así. De todos modos queda en posición 1 el aldehído y en posición 3 el alqueno. Posición 1 el aldehído, posición 3 el alqueno. Este es un heterodenol. Entonces aquí donde empieza el doble enlace es el mismo carbono donde tengo el
metoxi, perdón, y acá también el metoxi está unido a donde empieza un doble enlace. Entonces estos dos son iguales, no importa si yo dibujé en un lado o en el otro al sustituyente, de todos modos voy a obtener lo mismo. ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. Sí, profe. ¿Puedo cambiarle? Sí. ¿Qué pasa aquí? En este. Aquí el dieno tiene un sustituyente y el dienófilo también tiene un sustituyente. Entonces, yo puedo decir que así como está dibujada, mi producto va a ser este. Pero, ¿qué pasa si alguno de estos dos lo volteo? Por ejemplo, aquí volteé este. Ahora, el producto que se va a obtener sería así. Les pregunto, ¿este es igual a este? No. ¿Cuál se obtiene? El para, ¿no? Ah, pero aquí no es para. Aquí es 1,3 o 1,4. Para nomás es para vencernos. 1,4, ¿no? Se obtiene 1,4. ¿Por qué? Porque Porque es más estable. no está estable. ¿Por qué? Por el impedimento estérico. Ah, pero aquí no importa el impedimento estérico, porque la reacción es concertada. Porque Pero se Y aquí, contrarrestan porque están en posiciones opuestas. ¿cómo que se contrarrestan? ¿A qué se refiere con que se contrarrestan? ¿No es porque la molécula está acomodada de diferente manera? O sea, el oxígeno está hacia abajo. Es A ver, que, o sea, los momentos dipolares cambian también, ¿no? bueno, pero sí, tiene razón, también cambia el momento dipolar. Pero eso, digamos que influye en sus propiedades físico-químicas, pero no tanto en su estabilidad. Pero ¿Qué sí harían? No, a ver, dígame. sí es el impedimento, ¿no, profe? Porque, pues está, o sea, porque en la primera molécula, pues están, casi juntos, o sea, nada más tienen un carbono de separación y pues son no tan voluminosos, pero sí. Entonces, al pasar al 1,4, ya son más, pues estables porque ya no hay impedimento, ¿no? ¿Qué pasa si le digo que este es un ciclohexeno y ese ciclohexeno también puede adoptar una conformación de silla? También es estable, ¿no? Ujú. Allí el impedimento estérico como que ya dependería, ¿no? De si esto está hacia adelante o hacia atrás, para saber si está axial o ecuatorial. Y allí el impedimento estérico muchas veces se reduce. Es más, hasta puede dejar de existir si están todos ecuatoriales. Entonces, chicos, Se debe a que en donde está el oxígeno es ¿cómo se le llama? Director orto o para, creo. pero eso es en bencenos. Y No. pregunto, ¿este es benceno? No. No. Entonces, no, ¿verdad? Pero más o menos, a ver, si hablamos de los directores orto, meta, para, ¿por qué son directores orto, meta, para? Se debe a los grupos que tengan, si es electrotractor o electrodonador. Correcto. Aquí mi dieno, dijimos que para que sea un mejor dieno, ¿qué tiene que tener? Chicos, regresemos en el tiempo 2 minutos. Para que el dieno sea un mejor dieno. Electrodonadores. Ajá. Y acá, ese dieno tiene este grupo. ¿Este grupo es electrodonador o electroatractor? No, electrodonador, ¿no? ¿Por efecto inductivo o por efecto resonante? Inductivo.
¿Qué pasó, chicos, con esa orgánica? A ver, cuando hablamos de un efecto electroatractor o electrodonador, podemos decir que hay de dos tipos. El que es inductivo y el que es resonante. El que es inductivo, ¿a qué se debe? ¿A la diferencia de qué? De electronegatividades, ¿no? Exacto. Entonces, aquí es un enlace carbono-oxígeno. ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno. Entonces, ese oxígeno, ¿qué está haciendo? Jalando, ¿no? La densidad electrónica. Entonces, por efecto inductivo, ese oxígeno, ¿cómo es? Electroatractor. Electroatractor. Pero yo les dije que era electrodonador. Entonces, es electroatractor por efecto inductivo. ¿Por qué efecto va a ser electrodonador? Resonancia. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que dibujar para ver cómo afecta la presencia de este electrodonador por resonancia o por efecto resonante a este dieno? ¿Qué tendríamos que dibujar? Su estructura La resonante. estructura resonante. Exacto. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la estructura resonante de este? El enlace pi pasa a par enlace con, bueno, un doble enlace con el oxígeno y los electrones del oxígeno pasan al otro carbono. ¿Carbonión? Ajá, vamos primero a pasar este. El par libre pasa A formar un enlace carbono-oxígeno. Exacto. Entonces aquí forma un enlace pi. En este carbono, ¿cuántos enlaces me quedarían? Cinco. ¿Se puede? El doble enlace saldría, No. se formaría un carbanión. Exacto. Aquí hay que recordar eso. Entonces, se forma un enlace pi carbono-oxígeno y se deslocaliza el par de este enlace pi hacia el carbono. Entonces, en esa estructura resonante que yo estoy proponiendo, ¿cómo me quedan las cargas? En el carbono del extremo queda negativo, ¿no? Ajá. ¿Y en el oxígeno? Positivo. Positivo. Sí, chicos, esta es la estructura resonante de este dieno. ¿Dudas hasta allí? No. Ok. Entonces, ¿cuál es la posición en el dieno, aquí, ya en el puro dieno, que va a ser más reactiva, que va a ser más nucleofílica? El carbono. El carbono, este carbono, el que Ujú. está ganando ese par de electrones, ¿sale? Entonces, ese lo vamos a marcar. Ese carbono tiene la capacidad de volverse más rico en electrones por resonancia. Y este carbono es este carbono cuando yo volteo la molécula. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Sí. Sí, sí. Ok. Ahora, el electrófilo. El electrófilo, decíamos, necesita que tenga grupos, ¿qué? Electroatractor. Electroatractores. Exacto, electroatractores. Este grupo que tenemos aquí, ¿es electroatractor, sí o no? Sí. Bien. ¿Por qué efecto? ¿Inductivo, resonante o ambos? Es que también podría ser resonante porque el doble enlace que tiene con el oxígeno pueden pasar a ser electrones libres del oxígeno, ¿no? Y queda con carga positiva el carbono. Ok. Y formamos esta estructura resonante. Entonces, aquí son los dos, respondiendo a la pregunta que les hice, son los dos efectos. El aldehído, la acetona, los ácidos carboxílicos son grupos funcionales que son electroatractores por ambos factores. Por efecto inductivo, porque es más electronegativo el oxígeno que el carbono,
y por efecto resonante. Entonces, ya dibujando la estructura resonante, la primera que nos queda es así. Ahora les pregunto, ¿esta estructura resonante nos ayuda a explicar por qué mi dienófilo, o sea, por qué este alqueno, puede reaccionar mejor o todavía no? Todavía no. ¿Qué tendría que dibujar? La estructura resonante, ¿no? Otra estructura resonante. Correcto. ¿Qué otra estructura resonante puedo dibujar a partir de este? Sería cambiar de posición del doble enlace, que suba y la carga parcial positiva se queda en el último carbono. Correcto, pero no es parcial, aquí es formal, ¿vale? Bien. Profa, pero no habría problema que pase de un carbocatión secundario a uno primario. Ah, no, aquí nada más estamos dibujando las estructuras resonantes. No sé si se acuerdan, cuando veíamos estructuras resonantes, decimos que representan al mismo compuesto con distribuciones electrónicas que difieren. Ahora, entre todas estas estructuras resonantes, se dice que unas contribuyen más al híbrido de resonancia que otras. O sea, la molécula real se va a parecer más a alguna de estas tres formas. ¿A cuál? A la que sea neutra. O sea, la estructura real se parece más a esta, aunque también tenga estos componentes. ¿Sí me explico? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, no de qué. ¿Dudas, chicos? No. Entonces, para mi electrófilo, ¿cuál carbono va a ser el más reactivo cuando puse este sustituyente? ¿Este de acá arriba o este de acá abajo? ¿Cuál es más electrofílico? El de abajo. El de abajo, el que tiene la carga. Exacto, el que quedó con carga positiva. Este es el carbono más electrofílico. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿para qué construí yo mis estructuras resonantes? Para identificar qué posición de mi dieno era la más nucleofílica y también para identificar cuál posición de mi dienófilo es la más electrofílica. Y así yo pueda determinar cuál es la orientación más probable que pueda tomar mis sustratos para reaccionar y para generar mi producto. ¿Sí me explico, chicos? Maestra, en este caso sería la 1,4 la que se llevaría a cabo. Ah, pero aquí no es... bueno, el producto que se forme, sí, es el que tiene sustitución 1,4. Okay, A ver, gracias. díganos por qué. Porque el carbono del nucleófilo más activo es el que está en rojo, que el electrófilo es el que está en azul. Entonces esos se van a juntar, van a crear un enlace entre esos dos carbonos, lo cual va a hacer que al momento de que el otro carbono que está arriba del electrófilo se una con con el del nucleófilo, y eso va a dar que se puede decir que como que se rote, por decir como 180 grados el electrófilo, y va a dar la orientación 1,4. Exacto. Entonces, allí yo tengo dos opciones. O agarro la molécula así dibujada o la agarro así dibujada. ¿Cuál me conviene? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la... Bien, para que me queden del mismo lado los que tienen las cargas opuestas. Este tiene carga negativa, este tiene carga positiva. Entonces, me quedo con esos para hacer la reacción. Y ahora sí, lo que decía su compañero. ¿Su nombre, por favor? Daniel Carmona. Muy bien, Daniel. Entonces, allí ya puede ocurrir mi reacción. Ahora sí, el nucleófilo se adiciona al electrófilo, se deslocaliza este par de electrones para formar un nuevo enlace sigma, carbono-carbono, aquí. Y eso obliga a que también este par de electrones se deslocalice y se forme el enlace pi en esta posición. Entonces, ahí el anillo que estoy formando es el de la izquierda o el de la derecha. La derecha. La derecha. Y ese es mi producto principal. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro?
Sí, profe. ¿Ya listos para hacer ejercicios solitos? Yo tengo una pregunta. ¿Qué ocurre Dígame. cuando el dieno está, cuando el dieno tiene una conformación S-trans y no está en S-cis? Acuérdense que esas conformaciones, la S-cis y la S-trans, están en equilibrio. Entonces, el S-trans no reacciona, pero a temperatura ambiente y también a temperaturas bajas, aunque menos, pero hay una conversión. Entonces, ese dieno S-trans se está pasando a la conformación S-cis continuamente. Y entonces, cuando pasa a la conformación S-cis, reacciona y desplaza ese equilibrio a formar más S-cis y vuelve a reaccionar y así hasta que se acaba. Sí, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Y ya son ejercicios y estos están en el Jamboard para que practiquen. Entonces están en el marco número 15. Entonces la pizarra es suya, chicos. Por si tienen dudas, aquí me dicen. Maestra, ¿me puede volver a pasar el link del Jambo, por favor? Es que no me deja abrirlo. Ah, claro que sí. A ver, permítame nada más un segundito. Gracias, maestra. Ya vi que tenía ahí mensaje en el chat. En el chat no lo veo. Como les estoy compartiendo pantalla completa, no lo veo. Y no siempre tengo mi teléfono. Luego se me pierde. La verdad, del teléfono soy un poquito descuidada. Entonces, y luego no sé dónde lo tengo. Entonces, si llegan a poner mensaje en el chat, por favor, los que tienen buen micrófono, díganme qué dice y no hay problema, ¿vale? Muy bien. Ok.
Nada más aquí una pregunta. ¿Cuántos enlaces de aquí reaccionaron para formar este ciclo? Ándele, ajá, le faltaba uno. Y este ya quedó. Muy bien, este también ya quedó. Maestra, por ejemplo, en el último se podría decir que cambia la orientación de los dos hidrógenos para que se puedan formar los enlaces. ¿De estos hidrógenos? Sí, de esos. No, porque al final aquí, bueno, cuando ocurre una reacción de Diels-Alder se dice que es una reacción estereoespecífica. Entonces, los sustituyentes que estaban cis quedan cis y los que están trans también quedan trans. Entonces, no cambia allí la estereoquímica de esos carbonos. A ver, en la reacción de Diels-Alder yo les dije que el producto siempre va a tener un ciclo de más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ciclo que ya estaba presente en mi dienófilo y en mi producto tengo 2 ciclos. Aquí no tenía ningún ciclo, entonces el producto nada más va a tener un ciclo. Aquí, ¿cuántos ciclos tengo? 1. Entonces, mi producto, ¿cuántos ciclos va a tener? 1. No, el producto 2. siempre tiene, exacto, 2. El producto siempre tiene un ciclo más, ¿vale? Entonces, si aquí ya tengo uno en mi dienófilo, perdón, en mi dieno, ¿cuántos ciclos va a tener el producto que yo tenga que dibujar? 2. 2. Profa, ¿va a quedar un ciclobutano pegado al pentano? No. ¿Sería que en el caso, por ejemplo, los electrones que están en el etileno, me parece que es, formen enlaces con ciclopenteno, pero nada más se puede que se pega nada más un lado, se puede que nada más como un lado reaccione y se elimina una insaturación? A ver, póngalo y le digo si sí o si no. A que nada más los dibuje así para la reacción. Bueno. ¿Sería algo así? Es que es lo único que se me ocurre. Bueno, No. pero con... Fíjense. La convención de átomos de Diels-Alder dice que es una reacción, por ejemplo, si vemos ¿cuántos átomos del dieno van a reaccionar?
4. ¿Y del dienófilo? 2. Entonces, ¿de qué tamaño es el anillo que generó? 6. Bien, por eso aquí es de 6 y aquí es de 6. Y acá como también es Diels-Alder, entonces, ¿de cuántos va a ser el anillo que forme? Chicos. Pues, o sea, tiene 2 carbonos el dienófilo, ¿no? Ajá. Y lo que va a reaccionar del dieno también son... Vamos a hacer esto. Vamos a poner como si esta parte, que es la que me los está confundiendo, como si eso no existiera. Y vamos a hacer la reacción normal y al final ponemos esta parte. A ver, inténtenlo así. Entonces va a ser como un propano unido a un ciclohexano. Bueno, propano unido a un ciclohexano. ¿No sería unido a un ciclopenteno? Ajá, un ciclopenteno unido a un ciclohexeno. A ver, inténtenlo. No le pongan primero ese vértice que puse en azul, no lo pongan. Pongan nada más lo que resultaría de la reacción de esta parte de la molécula con esto. ¿Cómo quedaría? Quedaría el doble enlace entre el ciclopenteno y el ciclohexeno, ¿no, profe? A ver. A ver. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, pero no sé, ya me confundí. Sí, ese me confundí, pero los otros dos. Ese está bonito como para examen, ¿no? No. El segundo, ¿no? No. Denos chance, denos chance. Pero sí pueden. Yo confío en que ustedes pueden todo. Entonces, como sé que pueden todo, sería muy feo que yo les pusiera algo muy sencillo, sabiendo que tienen una capacidad muy grande. Ahora, no lo ponga todavía. Nada más el puro de acá que había puesto. Ahí. Bien. A ver, les ayudo. Allí es como si reacciona esta parte. Es esta parte. Y este es este. ¿Qué les falta? Los otros, del otro carbono, ¿no? Ajá, vamos a ponerle numeritos aquí. Vamos a ponerle a este 1, a este le voy a poner 2, a este 3, a este 4, a este le digo 5 y a este le digo 6. Entonces acá le pongo 1, 2, 3, 4, este le llamo 5 y este le llamo 6. El que me falta, el que no puse para hacerlo más sencillo, ¿entre qué carbonos está unido? Entre el 5 y entre el 6. Ah, no, fíjense, este enlace se rompió. Si quieren ponemos las flechitas. Voy a poner las flechitas. Bien. Entonces, este enlace de aquí, el enlace sigma, ¿se rompió?
No. No. No, Este se rompió. no. Entonces, yo tengo que poner todavía esos dos enlaces. Vamos a ponerle a ese átomo, que es el átomo A, para no confundirlo con los numeritos. Ese átomo A, ¿con qué átomos de carbono está unido? Con el V. 1 y 4. Entonces acá hay que dibujar ese enlace. Un enlace que tenga un metileno, un CH2, entre el carbono 1 y el carbono 4. A ver, pónganlo. En este caso se van a hacer con las cuñas, ¿no, profesora? Lo podemos poner con cuñas, a ver, les ayudo. O lo podemos poner nada más así. Ese enlace es este. Vamos a ponerle una cuña. Una cuña acá. Es un biciclo. ¿Ya lo vieron? Sí, sí, pero como que está de frente, ¿no? Por decirlo así. Ajá. ¿Sí, chicos? Sí, profa. Piense de nosotros, no ponga algo así en el examen. No, si ustedes pueden todo, chicos. Miren, vamos a ver esto. Vamos a hacerlo todavía más sencillo. Si mi dieno no es cíclico y el dienófilo tampoco es cíclico, obtengo solo un ciclo en mi producto, ¿cierto? Pero díganme algo, chicos. Verdad de Sí, Dios, sí. profesor. Ok. Bueno, ahora, si mi dienófilo es cíclico y el dieno no es cíclico, también obtengo ahora un ciclo de la reacción de Diels-Alder y un ciclo que ya estaba en mi dienófilo, ¿cierto? Sí. Entonces, en mi producto tengo dos ciclos. Esto es un biciclo. No sé si lo revisaron en su curso pasado, que hay diferentes clases de ciclos. Por ejemplo, estos que comparten dos átomos de carbono, así, este y este. Y eso se les llama ciclos fusionados. Estos son fusionados. Entonces, cuando el dienófilo, vamos a ponerle acá, dienófilo cíclico, genera un biciclo fusionado. Vamos a hacerlo más chiquito para que quede así. Si el dienófilo es cíclico, genera un biciclo fusionado que no les costó trabajo. Ahora, si mi dieno es el que es cíclico, obtengo otra clase de biciclo. Ahora mi biciclo se dice que es puenteado. Porque a esta parte, se dice que es un puente entre un ciclo y el otro. Entonces así, nada más se tienen que fijar cuál es el que es cíclico, si es el dienófilo o si es el dieno. Si es el dienófilo, entonces el producto está fácil. Si es el dieno, entonces tienen que ponerse a pensar un poquito más, pero tampoco tanto, estaba fácil, chicos. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí, maestra. Los puenteados luego, por ejemplo, ese, lo podemos dibujar así. A lo mejor fue parte de su proceso de tortura en nomenclatura. Entonces ese es un biciclo puenteado. Comparten 3 átomos de carbono. Estos dos, que se llaman cabeza de puente, y este que está acá resaltando, ese es un puente. Por eso se les llama puenteados. Entonces, este tipo de biciclos es como este que generaron aquí.
¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Sí, maestra. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. ¿Le puedo cambiar? Creo que no. Sí. Sí. Y acá hay otro ejercicio. Déjenme ver si hay más. Voy a regresar tantito acá. No, ahí están los productos. Falta un ejercicio. Déjenme ver dónde lo puse. No lo puse. Déjenme les copio el otro que está más fácil que este. Y al último vemos este. Lo voy a pegar en el marco 17. Ahí no vean el producto, cierren sus ojitos. Ya. Entonces, este es otro ejercicio. En el marco 17 está el ejercicio más sencillo y en el 16, que es el ejercicio que es más de pensar. Bien, ahí estaríamos a la mitad del camino porque hay 2 dienos. Ahí qué puede pasar. Si ya generaron este. Se va a formar otro ciclo, pero ahora del lado derecho. Exacto. Muy bien. ¿Todos llegaron a eso, chicos? Sí. Muy bien. ¿Dudas? No. ¿Por qué qué le pasa a los dobles enlaces, profe? Los del dieno. Se No, van a perdón. adición. Ay, dienófilo. Ok. Vamos a poner las flechitas. El dieno se adiciona. Ajá. El dienófilo forma el enlace sigma con el otro carbono y se genera el enlace pi central. Entonces, ¿ya lo vio? Creo que sí, o sea, vaya, los electrones pi están reaccionando con el otro carbono, ¿no? Y por eso se elimina, por decirlo así, el doble enlace, ¿no? Ajá, se está convirtiendo en este enlace, en el Pero- que puse en azulito. ya. Sí, sí, sí. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos?
No, ¿Le puedo cambiar? sí, Sí. Este ya está bien. Acá hay un ejercicio. Entonces, esa también es una reacción de Diels-Alder, pero es una reacción de Diels-Alder que ocurre en la naturaleza. Esta chalcona y este mirceno son productos naturales. Entonces, esos dos participan en la síntesis, en la biosíntesis de flavonoides. Entonces, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero son flavonoides que han sido estudiados recientemente para el tratamiento de enfermedades como cáncer, por ejemplo. Entonces, les digo, esto puede pasar pasa en una planta, no me acuerdo tampoco bien cómo se llama la planta, pero también se puede llevar a cabo en el laboratorio. En la planta, la reacción de Diels-Alder no necesita que la calienten, lo hace con enzimas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ubicar quién es el dieno, ubicar quién es el dienófilo. Maestra, yo tengo una duda en respecto a ese ejercicio. Dígame. ¿Se podría decir que se unen estos carbonos bueno, este con este y este de aquí se uniría acá? No, a ver, fíjese. Estos dos sí están bien. ¿Esto qué es? ¿El dieno o el dienófilo? es el dieno, ¿no? El dieno. Bien, entonces en esta molécula hay que buscar quién es el dienófilo. ¿Quién es el dienófilo? ¿El alqueno o el carbonilo? El alqueno, ¿no? Ajá. Entonces, el que le falta, ese azulito, ¿a quién se uniría? ¿Al otro carbono del alqueno? Ajá. Y ahí pueden formar dos productos. Pueden formar el producto en donde se unen así, como pone su compañero, o en el que esta molécula la pueden girar. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, la reacción de Diels-Alder no es exclusiva del matraz, también puede ocurrir en procesos biosintéticos. Creo que ustedes ya revisaron en el laboratorio qué son las chalconas, ¿no? ¿Es la benzalacetofenona? Ajá, ese es un ejemplo de chalcona, pero así generalmente que son, hay un montón de chalconas en la naturaleza. Son cetonas aromáticas, alfa, beta, insaturadas. Esos son las chalconas. Y siempre que hablen de flavonoides, siempre que escuchen que algo tiene un flavonoide, ese flavonoide se sintetizó en algún material vegetal o también a veces en alguna bacteria mediante la biosíntesis de chalconas. Todos los flavonoides tienen algún intermediario chalcona en su biosíntesis.
Aquí les falta un carbono, porque es de 6, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí me lo pusieron de 5. Falta un carbonito. Acá el doble enlace. Bien, vamos a identificarlos. Y este carbono es este carbono. Y este carbono de aquí es este carbono de aquí. Entonces, el doble enlace, cuando se cicla, ¿dónde me queda? Ajá. Bien. Eso. Ahora, vamos a poner... Ya me equivoqué de color. Este carbono de aquí es este carbono de aquí. Y ahí están bien sus sustituyentes. El carbonilo con un anillo. Y luego el de abajo, este, es este, que es el carbono con un anillo. Y que de hecho también le pusieron aquí. Este es un anillo con prima. Este también es un anillo con prima. Entonces, este ya está bien. ¿De ese tienen dudas, chicos? Maestra, y dijo que si girábamos la molécula, entonces en este caso el carbonilo quedaría del otro lado, se invertiría nada más de lugar. Ajá. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Profa, Mande. es que según yo es lo mismo, pero ¿puedo poner la molécula para que me diga si sí es la misma? Claro que sí, adelante. A ver, sería aquí en verde. Así, profa. Ah, sí es la misma que tenían. ¿Sí? Mire, esta cadena, vamos a decir que es el 1. Entonces aquí es el 1 y ahí está también el doble enlace. Luego, si este es el 1, este es 2. Entonces este es 2. Este es 3 y este es 3. Y está en la misma posición este sustituyente. Ah, ¿Ya vio? sí, sí, sí. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Creo que ya se me acabó el tiempo. No sé, déjenme ver. Sí, ya se me acabó el tiempo. Nada más faltaría el otro producto. Les voy a compartir pantalla otra vez para los que están acá en Jamboard.
que vean los productos. Entonces, aquí ya lo tenían y aquí se puede obtener. Este es el que habían dibujado. Aquí sí le puse nombre. Es la crinatucina y la planta se llama algo así también. Crinatúcido, algo así. Y la otra es cuando están al revés, cuando voltean esta molécula y ahora sí ahí se obtiene el otro producto. Entonces aquí si se fijan la disposición es la opuesta. Ahora en el carbono, digamos, 1, 2, 3, me queda un grupo arilo. Y acá me queda en el 4, que es la posición opuesta, ¿no? A la cadena. Esos dos en la planta se obtienen en igual proporción o dependiendo de lo que necesite la planta, porque lo está catalizando una enzima y las enzimas son específicas. Entonces, dependiendo de cuál enzima es la que se esté produciendo, es el producto que se va a generar. Nosotros en el laboratorio sí tendríamos que hacer el análisis de dónde está mi electrodonador, dónde está mi electroatractor y cómo quedan las cargas para ver cuál es el producto mayoritario, ¿vale? Y pues ya, con esto terminamos esta presentación y ya terminamos la adición electrofílica. Creo que ya les pasé, no me acuerdo, el resumen de adiciones de alquinos. ¿Y lo de PowerPoint? Aunque una vez nos enseñó. Sí, pero profe, a ustedes se los paso en PDF. ya lo subió, profe. ¿Ya? Sí, Ok. Sí. Bueno, entonces, de ese, la recomendación es como la otra vez. Primero estudien y luego ya lo intentan llenar. Así, aquí está. Miren. Ese. Entonces, es la misma recomendación. Primero estudian y luego lo llenan para que se den cuenta dónde les cuesta más y dónde tienen que estudiarlo un poquito más. ¿Vale? Y bueno, ya por hoy sería todo, chicos. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe, igual. gracias, maestra. Igual.